bien la empresa no tenía una sucursal o un centro de trabajo en esa ciudad lejana, cierto es que sus trabajadores prestaban el servicio allá de manera permanente, es decir, tenían domicilio en Monterrey porque trabajaban en sus casas por internet y en las oficinas de sus mismos clientes, y que ahí estaban trabajando habitualmente para esta empresa, y de ahí se formó que pues propiamente el lugar de trabajo de ellos pues no estaba dentro de la franja de 50 kilómetros y que por eso procedía sin ningún problema. Y ese fue uno que realmente valió la pena. Se logró resolver, pues aquí en este caso ni siquiera se llegaron a condonar multas porque no se logró determinar nada, salvo creo que una pequeña diferencia, y pues realmente resultó bastante benéfico para ambas partes. ¿Y por qué yo digo yo para ambas partes? En primer lugar, pues, o principalmente al contribuyente, porque se le evita el generar gastos innecesarios de un litigio, de un juicio, y además la garantía, los honorarios de los abogados, etcétera, 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 pero también para la autoridad, porque también a la autoridad le resulta costoso pues defender o estar también litigando asuntos en los cuales, pues como situaciones de este tipo, en los cuales realmente ocurrieron las situaciones con el afán de cumplir y sin el afán de, porque fue un gasto indispensable, sin el afán de hacer una ilusión de algún tipo o alguna evasión. Pues no vale la pena, siento yo económicamente, el gastar recursos de 1 año, 2 años, 3 años en un juicio para que al final resulte que efectivamente sí tenía razón el contribuyente y termine sin cobrar también nada la autoridad. Entonces ese asunto le resultó bastante benéfico y funcionó bastante bien. ¿Qué otros asuntos tenemos? Hay muchos otros asuntos que tenemos en los cuales casi siempre lo que piden o lo que de los hechos que la autoridad califique y que de los cuales la autoridad no está de acuerdo son ya sea ingresos que advierten que pues son préstamos o que son donativos o que son dineros ingresos que no son acumulables y que la autoridad los presume como acumulables, y otros también pues el rechazo de deducciones por 10,000 cosas, ¿no? Que incluso hay veces que se llega al extremo de que, y lo comentaron en la mañana, que porque de la revisión que hace la autoridad se advierte que la persona a la que tú le compraste y que tú le pagaste y le trasladaste el IVA, por ejemplo, pues la otra persona ni siquiera declaró nada, entonces por eso presumen que no realizaron las operaciones, supongamos, por parte de la autoridad, y por eso te rechazan los gastos o las deducciones que tú habías presentado. Entonces, cuando se tratan de ese tipo de cuestiones, la verdad hay mucho éxito en acuerdos conclusivos. Yo creo que es de todos los días que cuando hay alguna revisión se desvirtúan o tratan de desvirtuar pues ingresos que tú no más bien que tú declaraste como no acumulables, o la autoridad trata igual de rechazarte deducciones que tú hayas presentado bajo diversos argumentos. A lo mejor me gustaría irme por ingresos. Tuve algunos asuntos de varias empresas en las cuales tenían ingresos registrados como préstamos. Había un contrato simple de los préstamos que se efectuaban, porque eran préstamos que efectuaba el socio de la empresa hacia la empresa. Y incluso había mucho orden en esta empresa porque los traspasos del recurso que el socio de la empresa le prestaba a esta empresa, pues se hacían vía electrónica. Entonces estaban las pólizas, estaban todos los respaldos contables en los que se sustentaban esos préstamos. Y a su vez, igual aparecía el reembolso de los mismos, ¿no? Y aquí la autoridad no reconocía de cierta forma esos préstamos porque alegaba que pues no tenía la certeza de que efectivamente se tratara de préstamos y que no fueran a lo mejor ganancias que tuviera la empresa, ¿no? Y que quisiera darle ese carácter con el tal de no acumularlos, y que no, pues como que no reconocía mucho, se puede decir, o no desvirtuaba. Máxime porque según la autoridad decía que esos contratos pues, eran contratos privados que de cierta forma no tenían cierta certeza de fecha cierta en cuanto a los contratos, y ¿cómo se llama? Y que por lo tanto pues, los presumía como acumulables, ¿no?
Me he dado cuenta que muchas veces lo que falta es a lo mejor la profundidad en el análisis tanto de las pruebas como también conocer muchas veces las operaciones y el por qué se realizaron operaciones. Me acuerdo, por ejemplo, de este asunto que fue o que causó más problema. La autoridad también argumentaba que no los consideraba como préstamos porque la persona respecto a la cual se efectuaba ¿cómo se llama? El préstamo. Perdón, ¿qué? Ya, pues, ok. Que la persona respecto a la cual se efectuaba el préstamo, cuando hacía el traspaso ponía para nómina. Así ponía el concepto para nómina. Es como si yo hiciera una transferencia y yo pongo el concepto que yo quiera, ¿no? Entonces decía, oye, pues es que ese dinero, pues, pues tú lo recibiste a lo mejor, pero habla ahí de una nómina, de alguna cuestión así, y no es propiamente dinero que se tenga. ¿A qué se debe, no? O qué decía la autoridad y que el motivo por el cual lo rechazaba. Y ahí al final se logró tener de cierta forma la certeza, porque de la reunión de trabajo, porque cabe señalar, nosotros dimos a conocer el acuerdo conclusivo a la autoridad entre los 20 días lo rechazó, pero sí advertimos que resultaba idóneo una mesa de trabajo. Tuvimos la mesa de trabajo, y en esa mesa de trabajo precisamente se logró advertir la situación real de la empresa. ¿Cuál fue esta? Que necesitaba la empresa por el año, por el tiempo en el que estaba, recursos para precisamente afrontar gastos de nómina, pero gastos que la empresa tenía que utilizar ese dinero para pagar su nómina, y que pues el socio de esta empresa pues tuvo que desembolsar de su lana personal hacia la empresa para afrontar ese gasto por parte de la empresa. Entonces él efectuó la transferencia, le prestó dinero a la empresa, lógicamente suscribieron el contrato y todo simple, pero sí tuvieron los cuidados de que contablemente estuviera esa evidencia. Y meses después le reembolsaron ese dinero. Tan es así que estaba igual la misma transferencia de recursos de uno a otro, en el que se advertía el reembolso del dinero, que fue sin interés, o propiamente fue el de ese. Y pues con esa explicación que dio del motivo por el cual se generó la necesidad de efectuar el pago de nómina, porque se analizó incluso que la empresa ni siquiera tenía liquidez suficiente para efectuar esos pagos, y que el préstamo sirvió de mucho para afrontar esos compromisos, fue que la autoridad, ya quedado aclarado el motivo por el cual se puso concepto de nómina, fue por el cual ya agarró y accedió a solicitarlo. Los acuerdos conclusivos es de buena fe, lo que se busca es tratar de resolver el fondo de los asuntos, y así se logró una muy buena solución, porque se reconocieron se reconoció que eran préstamos y por lo tanto que no hubo ingresos como tales, ¿no? Y en cuanto a deducciones, en cuanto a gastos, igual se va mucho por cuanto hace a servicios, o por cuanto hace a lo mejor, nos ha tocado ver también mucho en obra pública, ¿no? Si efectivamente, que muchas veces rechazan porque está no localizado el contribuyente o por cuestiones de ese tipo, y tratan de advertir un poco más la materialidad de los asuntos. Entonces, tratándose de esa situación, derivado de acuerdos conclusivos y partiendo de la buena fe que ha tenido pues, el contribuyente en todo momento, y la autoridad también, la idea de ser objetivos en el análisis, de entender la situación del contribuyente y entender la razón del negocio, es como también muchas veces se han logrado destrabar asuntos. Tenemos muchos asuntos, por ejemplo, en obra pública, en los cuales a algunos contribuyentes les revisan para eso ejercicios ya viejos. Creo que era un ejercicio 2009, 2010, que le revisaron, y le rechazaban las deducciones que habían efectuado, porque supuestamente los proveedores, los que le habían prestado los servicios, pues estaban como no localizados para el SAT. El SAT trató de efectuar compulsas en el 2014, y pues lógicamente estaban como no localizados, y tampoco habían presentado declaraciones a esos proveedores que ellos tenían, ¿no? Respecto a esa situación, pues como bien lo saben, pues, es algo ajeno al propio contribuyente. Es decir, él en el 2009 pues los tenía localizados, él había efectuado operaciones con ellos, le expidieron la factura, ellos por su parte expidieron el cheque correspondiente para efectuarles el pago,
pero pues quedaba muy fuera de sus manos si ese tercero estaba o no localizado, desconocía la situación, y más aún también si había cumplido o no con sus obligaciones fiscales aquel tercero. Pero por el hecho de que aquel no hubiese cumplido, pues no tenía por qué generarle un perjuicio al contribuyente. No obstante, partiendo de la buena fe y la verdad mucha disposición también de los contribuyentes, pues se trató de advertirle a la autoridad pues que efectivamente, independientemente de esas dos situaciones, ellos efectivamente habían realizado la operación, sí se había materializado, a ellos les habían efectuado los pagos correspondientes y de esa manera se acreditaba. Había mucha evidencia propiamente de la operación, de la materialidad que se efectuó de esas operaciones, y más aún se advirtió con toda claridad que en ese tiempo el contribuyente sí estuvo localizado. Estuvo localizado porque hubo diligencias que se lograron advertir en las cuales efectivamente estaba localizado. Y ahora dirán mucho, bueno, pues sí, como decimos al contribuyente, pues sí, el contribuyente no tiene de cierta forma la obligación de aportar documentaciones de terceros, ni tiene para nada, ¿no?, el deber de aportar documentaciones de terceros, porque no es documentación propia, ¿no? Ahí la autoridad en ejercicio de sus facultades es la que tendría que efectuarlo. Pero como lo digo, insistiendo, partiendo de la buena fe y del esfuerzo que hizo el contribuyente y ellos, se logró advertir, acreditar la materialidad y con eso se le dio de cierta forma la certeza a la autoridad de que esas operaciones se realizaron y por lo tanto se las aceptaron como válidas. ¿Y qué fue aquí lo importante? Y en muchos asuntos así que hemos tenido, porque el contribuyente podría decir, oye, pues sí, ¿qué beneficios podría tener yo si estoy tratando de aportarle todas las pruebas a la autoridad? Se acredita que es la materialidad, y que la autoridad aún así me insista en negándome esas situaciones. Cuando un acuerdo conclusivo lo niega, es decir, cuando la autoridad niega un acuerdo conclusivo, tiene que fundar y motivar, es decir las razones por las cuales lo negó. Si nada más lo niega per se, sin decir ningún motivo, ningún fundamento lógico jurídico, nosotros sí podemos advertir una evidente violación de derechos y nosotros nos podemos pronunciar al respecto, como PRODECON. Pero adicionalmente, si tú tienes todas las pruebas, todos los elementos, y aún así la autoridad los presentas dentro del procedimiento de acuerdos conclusivos, pues la autoridad tiene la obligación de valorarlos. Se pueden valorar dentro de ese procedimiento partiendo de la buena fe para tratar de advertir precisamente la materialidad. Y como siempre digo a los contribuyentes, en el peor de los casos, si la autoridad insiste en la negativa y en seguir reafirmando la calificación de hechos que efectuó, pues tú estás armando de cierta forma o preparándote para llevar una adecuada defensa y tratando de recabar todas las probanzas necesarias que permitan advertir la materialidad o todos los elementos que según la autoridad no está de acuerdo. Entonces realmente es como si ya de cierta forma vayas a llegar a conocer cómo va a ser tu liquidación antes de que formalmente te la notifique. Y eso te da tiempo para pensar bien en la defensa, para analizar la viabilidad de la misma y para ver qué ventajas puedes tener. Es decir, yo creo que te da un paso adelante en cuanto a la defensa de tus derechos respecto a esa situación. Y eso es en el peor de los casos, porque realmente de los datos que yo tengo, pues realmente hemos suscrito, la verdad, un número importante de acuerdos conclusivos en los cuales pues logra, la verdad, ser muy benéfico para los contribuyentes. Los acuerdos. Máxime que son 100% la condonación de las multas, tanto de forma como de fondo, por la primera vez. Y ese atractivo también le incentiva a muchos contribuyentes para que cuando opten por autocorregirse prefieran 1000 veces más mediante la figura de acuerdo conclusivo, porque además de obtener la condonación, también obtienen la certeza, ya por un acuerdo que está suscrito y que es inimpugnable, de que efectivamente ya queda aclarada la situación y la situación fiscal del contribuyente de ese ejercicio. Sergio nos hace una pregunta. ¿Por qué la autoridad tiene que aceptar las aclaraciones que menciona de los préstamos hasta que actúa PRODECON y no cuando se lo dice el contribuyente? Fíjate que qué buena pregunta haces, y yo he notado que durante todos los procesos de auditorías o de revisiones de gabinetes siempre hay comunicación entre autoridad y contribuyente. Sin embargo, los canales de comunicación se van acortando. ¿Por qué? Porque la comunicación que siempre tienen es con el auditor.
generalmente, o con el subadministrador de cierta forma, y muy difícilmente por las cargas de trabajo que te tienen por parte de la autoridad, que debo de reconocerles que la verdad, digo, no hacen una ni dos auditorías, sino que sí llevan un número elevado de trámites, principalmente las administraciones de auditoría o las direcciones de fiscalización, o igual en el INSS o en el Infonavit, sí tienen un volumen importante y luego están muy presionados del tiempo. Entonces, lo que yo he notado, y esa es una opinión muy personal que he tenido, es que ante la duda por parte de las autoridades, es decir, que no tengan la evidencia cierta o que tengan una duda mínima que sea, ellos prefieren observar que aceptar. ¿Por qué? Porque también, pues como servidores públicos, si ellos no observan algo que debieron haber observado, pues también les implica una responsabilidad administrativa, ¿no? O incluso de otro índole. Entonces, ante esa situación, las autoridades optan por observar. Y luego también he visto que por el volumen de trabajo, o no sé, de la organización, vaya a saber Dios qué, y muchos contribuyentes me lo han dicho, se los come el tiempo. En revisiones de gabinete o en visitas domiciliarias están muy claros los plazos del 46A y del 50 del código, en cuanto que se dice 12 meses tienes para revisar y para emitir la liquidación tienes 6 meses, ¿no? Salvo excepciones. Y muchas veces he visto revisiones de gabinete que inician y pasan 8, 9, 10 meses y hasta el 10º mes o finales del 10º mes viene la auditora y les notifica, y requiere documentación adicional y ya andan corriendo para emitir el oficio de observaciones y notificarlo. Entonces, esa situación luego genera problemas, al grado de que muchas veces el plazo que dan es justo, o sea, es decir, tú ves la fecha del oficio de observaciones y son los del año casi, y en el otro igual, ¿no? Incluso ha habido uno que otro asunto, ya cada vez menos, mucho menos, diría yo, como era antes, en los cuales pues hasta caducaban las facultades de la autoridad porque no presentaban el acta final o no notificaban el oficio de observaciones en los tiempos que se tenían. Entonces, cuando la autoridad se da cuenta de esa situación, es decir, descuida a lo mejor o deja ahí pendiente o en stand-by una revisión y al final quiere pues cerrarla y analizarlo y se da cuenta que no hay algo y no efectuó compulsas ni nada, pues lo observa. ¿Y qué ventaja hay aquí con acuerdo conclusivo? Pues que desde el momento mismo en el cual ustedes presentan ante la oficialidad de partes de la PRODECON, de cualquiera de sus delegaciones, la solicitud de acuerdo conclusivo, en ese momento automáticamente nosotros mandamos aviso a la autoridad para efectos de que se suspendan los plazos contados a partir del momento que ustedes presentaron la solicitud, del 46A y del 50 precisamente, es decir, que no corran esos plazos y eso permite a la autoridad para que también analice valores sin la presión de que le van a caducar las facultades, ¿no? Y eso yo creo que ha sido una gran ventaja que yo diría para las autoridades, para que revisen bien y no tengan dudas, pero principalmente para el contribuyente. Y además, porque también pasa, ¿no? Que muchas veces las aclaraciones no las entienden hasta que vamos a mesa de trabajo y las explicamos. ¿Y por qué? Lógicamente, la experiencia de un administrador no se puede comparar con la experiencia de un auditor. Lógicamente, el administrador pues, es el titular de esa administración, por algo está ahí, tiene experiencias de notificaciones, de conocimientos, y lógicamente tienen que ser mucho mayores que las del auditor en algunas ocasiones. Entonces, sin echar de menos a los auditores, porque hay auditores, todos son muy capaces, ¿no? Y todo, pero realmente cuando se entra a una plática en la cual está la PRODECON como intermediaria, como conciliadora, y que, reitero, no es adversarial, no es de que te vayas de pleito con la autoridad, sino que se trata de llegar a un acuerdo, de que definan, de que argumenten, de que vean la problemática que se tiene, ya en concreto, que son la base del acuerdo conclusivo, se logra aclarar puntos. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que obvian tanto el contribuyente como la autoridad. Y que también puede ser, porque también ha tocado la otra parte, esta parte que digo es porque a lo mejor el contribuyente le explica algo a la auditora y la auditora a lo mejor no está conforme con eso, lo interpreta de una forma y dice no, no creo que sea así,
y lógicamente ellos internamente analizan, diversos funcionarios hacen como una especie de comité, y pues la auditora expone la situación como ella la advierte, como ella la aprecia, como ella la ve, y pues lógicamente pues vende la idea. O viceversa, a lo mejor y ella lo ve de una manera, la misma forma en la que le ve el contribuyente, pero a lo mejor y le deja duda de la forma en la como en cómo lo vio el hecho, como lo calificó el hecho, le deja duda a los demás a los demás funcionarios que analizan el asunto de la auditoría, y pues lo desvirtúan, porque a lo mejor faltan elementos. Entonces aquí en esta mesa, que son mesas de trabajo de alto nivel, en el que está el administrador, sus administradores o el encargado de la auditoría, se logran ver esos asuntos, y ahí, ante las dudas, pues está de primera mano el contribuyente o su representante legal y el asesor que en su caso tenga, para poder aclarar todas esas dudas. Y eso ha ayudado muchísimo, y más por la intermediación que se efectúa, ¿no? Nosotros, pues sí, bien podemos proponer soluciones o podemos precisamente clarificar o delimitar los puntos sobre los que ves el acuerdo conclusivo, y actuamos de manera imparcial. Y eso es lo que yo creo que le da seguridad tanto al contribuyente como a la autoridad, para que traten ellos de conciliar de una forma no adversarial los problemas que tienen, y que les ha dejado muchísimos beneficios precisamente a los contribuyentes. Yo siempre lo digo principalmente a los contadores, porque cualquier persona que tiene un problema fiscal, o sea, hablan fiscal y dicen, no, pues mi contador. Mi contador, mi contador, mi contador. Entonces ya el contador se volvió realmente un asesor en esta materia. Y cuando algún contador está pasando, su cliente está pasando por alguna auditoría, o incluso cuando lo buscan para que pueda atender una auditoría, es muy importante la participación que ellos tengan, que no se queden cortos, que logren ofrecer las pruebas, que logren atender bien esas auditorías. Y qué mejor momento que cuando sientan que no fue suficientemente claro, ¿no?, la documentación que dieron, o que a lo mejor se obvian algunas cosas, pues sí vale la pena de un tercero que sea más imparcial, para que sea de cierta forma más claridoso en esas situaciones. Y a eso me lleva otro ejemplo más que tengo, de una empresa que se dedicaba a la compra-venta de chatarra, para una empresa pues, metalúrgica muy fuerte, una empresa de tubos muy famosa acá en Veracruz. La duda que tenía la autoridad era, pues le rechazó gastos que tuvo por compra de chatarra, porque decía, oye, pues es que pues, la descripción no es suficiente, y yo creo que ni siquiera es indispensable. ¿Por qué? Porque yo veo que tú vendes antes de que compres, se podría decir, lo que estás supuestamente vendiendo. Y además, supuestamente tú compras chatarra corta y la vendes como chatarra pesada. Y la verdad pues no coincide, porque la descripción no coincide de lo que tú compras con lo que vendes, ni los momentos en los cuales tú compras y vendes. Generalmente pues primero compras para que luego puedas vender, sino que vas a vender. Pero aquí no, tú primero vendes y después compras. Entonces, la verdad nosotros consideramos que algunas no eran estrictamente indispensables. Y máxime porque también pues tratamos de compulsar a esas empresas, y pues nunca ni sus luces no los vimos. Y eso fue lo que realmente hizo foco rojo para la autoridad. Ese pues lo tenemos lógicamente trabajando, pues se analiza la situación y todo, y se dio cuenta, yo creo que ahí el contribuyente y la propia autoridad también, de una situación que era el que se obvia, cosas que para el contribuyente son obvias porque lo hacen todos los días, lo ven todos los días, pues uno conscientemente piensa como que los demás lo creen. Y eso pues nos pasa a todo el mundo, incluso a nosotros. Cuando hablamos que de la deducción, y que del acreditamiento, y que del IVA acreditable, y que de esto, pues pensamos que es súper claro, pero la realidad, si no estás enfocado, o si no estás metido en cuestiones fiscales, contables de ese tipo, es decir, algún doctor o algún ingeniero, pues sí entienden el término de lo que es acreditar o de enterar, conocen, se puede decir, el concepto de la palabra como tal, pero ya en cuanto al uso, o cuanto a la forma en la que nosotros nos explicamos, pues no es tan lógico, no tan lógico, sino tan entendible, se podría decir, ¿no? No se hace un lenguaje tan común y corriente. Y eso igual pasa con las razones de negocios de cada uno. Y aquí este contribuyente explicó y dijo, bueno, pues es que yo
cuando yo, o sea, yo vendo la chatarra, pero la forma que en muchas ocasiones tengo es que si fulanito de tal me quiere vender chatarra, pues yo digo, bueno, pues perfecto, véndemela, pero se la entregas a esta empresa, se entrega, te la pesa, te la mide, si ellos te la aceptan y ya bien con todo, yo te la compro, pero te van a dar ellos un ticket. Cuando ya ellos reciban eso, me traes el ticket y ya yo te lo pago. Entonces, cuando se hace esa operación, puede ser que a ellos se la paguen antes de que él precisamente le pague a la persona que le vendió y pues por lo tanto se genera ahí una diferencia entre fechas y un relajo entre fechas, o puede ser que pues todavía no se la pague la empresa y ya le dan el ticket y bueno, pues ya él la paga, ¿no? Y en esos casos pues sí efectúa la compra antes de la fecha en la que le dan el dinero de la venta, sin ningún problema. Y en cuanto a la descripción, pues nos comentaba él es que la chatarra pues es chatarra, es la misma, pero la dividen entre corta y larga porque en los hornos donde la meten tiene que tener cierta medida la corta y si es larga porque la tienen que cortar para que adecue a los hornos, ¿no? A entrar a los hornos. Y pesado ligera porque puedes llenar pues camiones con chatarra ligera y va a llegar a pesar lo mismo que medio camión a lo mejor de chatarra corta, ¿no? Y eso genera de cierta forma las definiciones que hagan, pero puede existir chatarra larga que sea ligera o chatarra corta que sea ligera o corta o pesada que igual sea ligera o corta, ¿no? Es precisamente esa situación lo que genera el problema, ¿no? Entonces, ante esa situación, se logró aclarar, se logró explicar la razón del negocio, se analizan inventarios, se ve la indispensabilidad, existía evidencia por los tickets de entrega de esa mercancía por parte de un tercero que se exhibieron respecto de que efectivamente esa mercancía se entregó y que coincidían en kilos, en tonelajes, y por lo tanto, bueno, pues son pruebas suficientes que se analizan, que se ven y que puede dar a tomar la decisión correcta a la autoridad de que efectivamente pues es indispensable y no tenía por qué haberse rechazado. Ya con eso se puede lograr suscribir un acuerdo conclusivo, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que ya se tiene evidencia, pruebas y se tuvo una explicación principalmente que se viera. ¿Por qué? Porque cada quien se imagina las cosas diferentes, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Hemos tenido muchísimos más asuntos en cuanto a rechazo de deducciones y que se han logrado aclarar, pero hay otros que también son muy importantes y es la atención que se da. Correcciones. Aquí en el estado de Veracruz nosotros tuvimos o llegamos a tener una problemática luego en cuanto a la condonación de multas conforme a reglas misceláneas. Y el contribuyente luego estaba asustado porque pues todo de manera verbal le decía, no, sí, ve y presenta tu solicitud de condonación, nada más paga esto y las multas te las van a condonar, no te preocupes. Y pasaba el tiempo y no sabía nada. Y luego, por desgracia, a algunos contribuyentes, pocos, gracias a Dios, les llegaba ya la liquidación. Y lógicamente nosotros estamos pendientes de eso, los defendimos ya pasando esa situación, pero ese acontecimiento que pasó se debió a que no tenía fiscalización todavía la condonación autorizada como tal y se le vencía el plazo. Entonces, si no había condonación, pero no había pago, pues ellos tenían la obligación de emitir la liquidación correspondiente. Entonces eso, la verdad, me hizo pensar mucho y me hizo ver otra de las grandes bondades que tiene el acuerdo conclusivo, que es precisamente generar esa certeza. Cuando se suscribe un acuerdo conclusivo y a lo mejor que fuera para autocorrección o para calificación de hechos o de lo que fuera, y procede o llega a proceder alguna condonación de multas, nosotros estamos obligados precisamente a verificar que se lleve a cabo esa condonación de multas. Entonces eso genera una certidumbre y además con la suscripción del acuerdo se hace manifestación expresa del monto de multas que condonó la autoridad, ¿no? Con motivo ya sea de la suscripción del acuerdo conclusivo, si fue la primera ocasión o incluso si son ocasiones posteriores por la suscripción del acuerdo conclusivo, no del 100% en ocasiones subsecuentes, pero sí con los beneficios que tiene la autoridad y que también conforme, digo, hablando como están las reglas misceláneas al día de hoy, pues también pueden llegar a ser al 100%, ¿no? ¿Por qué? Pues por las facilidades que otorga la miscelánea fiscal cuando se trata de la regularización de la situación fiscal del contribuyente, ¿no? O de la autocorrección o corrección dentro de las facultades de comprobación.
Entonces realmente, como ustedes ven, son muchos beneficios que se necesita y por favor aprovechen esta figura. Yo soy de la idea que si ustedes tienen una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, forzosamente utilicen esta figura para conveniencia de ustedes. Digo, esta figura es optativa, el contribuyente decide si la quiere utilizar o no y es expresamente a solicitud del contribuyente el que se lleve esta figura. Si el contribuyente no lo desea, bueno, pues no hay ningún problema. Cuando exista la liquidación igual se siguen teniendo todos los medios de defensa. Pero aquí, como es antes, se puede presentar esta solicitud en cualquier momento, hasta antes de que exista una liquidación, de que le notifiquen la liquidación al contribuyente, sí vale la pena aprovechar esta figura, aprovechar este medio conciliatorio, porque se pueden llegar a evitar muchísimos enredos en cuanto al litigio, ahorrar mucho dinero y les va a salir muy benéficos. Y más aún como vienen las revisiones electrónicas, de acuerdo con lo que se lee en el Código Fiscal de la Federación, se advierte, ¿no?, que cuando vayan a hacer las revisiones electrónicas, a través de tu buzón tributario te va a llegar ya la preliquidación y vas a tener 15 días para precisamente desvirtuar las observaciones o la precalificación de hechos que te hagan ahí y que conlleve esa liquidación previa, ¿no? Y claramente lo dice ahí, si esos 15 días tú le haces caso omiso, no atiendes, no dices absolutamente nada, automáticamente se vuelve definitiva, esa preliquidación se vuelve liquidación y pues te la pueden hacer efectiva vía procedimiento administrativo de ejecución y ahí te tocará controvertirla. O si contestas, ya una vez que tú viertas esa pues, contestación, es decir, los argumentos que tú hagas encaminados a desvirtuar las irregularidades y en su caso si hayas ofrecido pruebas a la elaboración de pruebas, ya una vez advertidas, desahogadas las pruebas, la autoridad va a tener 40 días hábiles para emitir la resolución. Igual, si no los emiten esos 40 días hábiles, pues ya, bye bye, ¿no? Caduca la facultad de la autoridad. Pero ahí es muy importante que ustedes tengan en cuenta precisamente esta figura de acuerdos conclusivos. ¿Por qué? Porque va a dar la oportunidad a que incluso desde que te llega la liquidación, pues ya ahí hay calificación de hechos. Desde ahí tú puedes solicitar la adopción del acuerdo conclusivo y puedes tener esa ventaja de poder negociar, tener mesa de trabajo, de poder conciliar, de poder ver cuál fue realmente la observación o la duda que tiene la autoridad respecto a tu situación fiscal y tratar de arreglarla, ¿no?, de una mejor manera. Porque recordemos que la comunicación escrita o incluso como ahorita nada más por audio no es lo mismo que una comunicación personal o en la cual se vea, ¿no? Es mucho más digerible en una comunicación personal. Entonces ahí yo sí les comento de estas grandes ventajas. El procedimiento es muy sencillo. En la página de internet se puede solicitar precisamente un formatito de los acuerdos conclusivos. Se presenta esa solicitud para la adopción de un acuerdo conclusivo. Nosotros la admitimos a trámite, le damos vista, le corremos traslado de la misma a la autoridad se le dan 20 días hábiles para contestar. Pues si acepta, lo que se hace es pues, ejecutar lo que se aceptaron las partes, es decir, si se tiene que presentar declaraciones por corrección o alguna cuestión o pagos de algún tipo o algo, dependiendo del arreglo al que hayan llegado ambas partes, bueno, pues que se haga, ya teniendo todos los elementos, se suscribe. Si a lo mejor se acepta en el sentido de que pues la autoridad le reconoce al contribuyente todo como lo tiene inicialmente, bueno, pues se suscribe el acuerdo haciendo constar tal situación y sin ningún problema. O si acepta en términos diferentes, bueno, pues se advierte, se ve la forma. También se ha tratado de negociar pagos en parcialidades, es decir, en aquellos en los que procede parcialidades, bueno, pues se solicita ante recaudación dentro de este procedimiento para efectos de que se lleve a cabo sin problema y de esa manera se pueden solucionar mucho más fácil los problemas. Por ejemplo, en aquellas en las que les determinan luego renta, YETU, y etcétera, pues lógicamente aquí dice, oye, pues determíname renta, pago renta y pues YETU pues ya se acredita y no hay problema y se ha llegado sin ningún problema a la negociación de acuerdo conclusivo. Entonces hay muchos elementos, muchas ventajas que se pueden analizar y que pues la verdad vale la pena que exploten esta figura. Si tienen alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes, les voy a dar mi correo de la delegación. Y además les voy a dar el correo, mi teléfono de aquí de la oficina, y cualquier duda pues estamos a sus órdenes y pueden presentar la solicitud de acuerdo conclusivo ante las delegaciones sin ningún problema. Nosotros los podemos asesorar previo a eso para que las presenten y que aprovechen esta figura.
Cualquier duda que tengan, pues quedo aquí a sus órdenes y mil disculpas desde el inicio por la computadora que no se escuchaba, no nos logramos nunca ver por desgracia, pero aquí estamos muy a la hora. Saludos, Santi, y quedo aquí a sus órdenes por cualquier cosa. ¿Sale? Asesorías y todo. Muchas gracias. Saludos, Santi.